Hoy muchas personas están pensando en Semana Santa. Y hoy es Domingo de Ramos, entonces vamos a estudiar un poco acerca de Semana Santa. El pensamiento simple para nuestro estudio esta mañana es este. Jesús es el único sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Y yo sé que es un pensamiento muy simple, pero muy importante, porque es el verdadero significado del Domingo de Ramos. ¿Qué es la Semana Santa? Bueno, los términos Semana Santa y Semana de la Pasión no aparecen en las Escrituras, pero ambos términos se refieren a la semana que precede a la resurrección de Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió la Semana de la Pasión original? Bueno, los estudiosos no se ponen de acuerdo sobre la fecha específica de la Semana de la Pasión. La mayoría de los eruditos creen que Jesús nació en antes de Cristo 4 a 7 y que comenzó su ministerio público entre el 27 y 30 después de Cristo. Con base en varios factores históricos y bíblicos, las dos fechas preferidas para la crucifixión son 30 después de Cristo y 33. Para nuestro estudio de hoy usaremos la última fecha, 33 después de Cristo. Hay algunos muy buenos maestros que dicen seguro fue 30 después de Cristo, otros maestros que dicen 33 después de Cristo. Y por algunas diferentes razones, pero nosotros vamos a hoy estudiar considerando la fecha 33 después de Cristo. Entonces, ¿cuál fue el escenario de la Semana de la Pasión? Bueno, la Semana de la Pasión ocurrió durante los días anteriores y posteriores a la Pascua. La Pascua, la primera y más grande fiesta del calendario judío. Flavio Josefo, un historiador judío romano que vivió durante la época del apóstol Pablo, estimó que más de 2 millones de judíos apiñaban en Jerusalén durante la fiesta. Entonces, esta fiesta más grande tenía multitudes enormes en la ciudad de Jerusalén. Y el Señor instituyó la Pascua para los judíos la noche antes de liberarlos de Egipto en antes de Cristo 1446. La misma noche en que instituyó la fiesta, murió todo primogénito en Egipto, excepto los que se quedaron en las casas observando la Pascua. Esas familias sacrificaron un cordero sin mancha y pintaron su sangre en los marcos de las puertas de sus casas. El sacrificio demostraba su fe en el Dios de Israel. Cuando el ángel del Señor visitó cada hogar en Egipto, pasó de largo por cada hogar donde vio la sangre del sacrificio. Todos los judíos celebraron la fiesta por la fe, y como resultado, ninguno de sus primogénitos murieron. Al día siguiente salieron de Egipto. Y para el resto de sus generaciones, la Pascua celebraba la redención de la nación de Israel. Tristemente, la mayoría del pueblo de Israel no conocía el gran significado del sacrificio de la Pascua. Y esto es lo que sí nosotros queremos entender hoy. Entonces, el primer día de la Semana de la Pasión o de la Semana Santa original era 10 de Abib, domingo 29 de marzo 33 después de Cristo. Jesús montó un pollino y entró en Jerusalén rodeado de multitudes que se regocijaban, presentándose como el Rey de Israel y el perfecto Cordero Pascual. Bueno, entonces, ¿qué pasó el día de hoy, pero hace 1990 años? Por favor, abren sus Biblias conmigo en Mateo, capítulo 21, versículo 6. Mateo, capítulo 21, versículo 6.
Dice la palabra de Dios, entonces fueron los discípulos y hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. El Señor Jesús entró en Jerusalén montado en un pollino, rodeado de sus discípulos, que extendían sus mantos y ramas en el camino delante de él. Delante y detrás las multitudes exaltadas gritaban una bendición mesiánica. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Fue una bendición que decían en las fiestas de Israel cada año en anticipación de la venida del Mesías. Ahora estaban diciendo porque ellos sí creían que había llegado el Mesías. Delante y detrás las multitudes. Juan da otros detalles. Dice en Juan capítulo 12, versículos 12 al 16. Vamos a quedar en Mateo, entonces si quieren pueden quedar nomás en Mateo 21. Pero en Juan 12, 12 al 16 leemos, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús. Y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. No temas, mira, Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Entonces las multitudes llevaban hojas de palmas mientras clamaban la bendición mesiánica. Por eso nos referimos al primer día de Semana Santa como Domingo de Ramos. Hoy día, Domingo de Ramos. Recordando hace 1990 años, como cuando Jesús entró en Jerusalén, la gente estaba llevando estas, dice, hojas de palmas. Bueno, los discípulos no sabían, que estaban cumpliendo la profecía. ¿Ya? En este momento, cuando estaban haciéndolo, no sabían eso. Entonces, ¿qué estaban pensando? Es una pregunta importante. ¿Qué ellos estaban pensando? Bueno, las ramas de palma eran un símbolo israelí del nacionalismo que acompañaba a sus fiestas nacionales. Es decir, fue un símbolo de su país. Jesús montado en el pollino de asna probablemente le recordó al pueblo la coronación del hijo de David, Salomón, como rey de Israel. En 1 de Reyes, capítulo 1, versículos 38 y 39, leemos, entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joiada, los cereteos y los peleteos descendieron y hicieron que Salomón montara en la mula del rey David. Y lo llevaron a Gihón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Entonces tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Entonces las multitudes esperaban que Jesús fuera coronado como rey de Israel en Jerusalén y que comenzara su reinado mesiánico. Esto es lo que estaban esperando y anticipando el pueblo. La teología cristiana ha adoptado la perspectiva de las multitudes confundidas, refiriéndose a la entrada de Jesús en Jerusalén como la entrada triunfal. ¿Quién aquí ha escuchado el término entrada triunfal? Levante la mano si has escuchado este término. Bueno, muchos, la mayoría. ¿Ya?
La entrada triunfal, aunque no es lo que dice en el texto. Cuando Judas Macabeo entró cabalgando en Jerusalén rodeado de multitudes que llevaban ramas de palma casi 200 años antes de la vida de Jesús, había derrotado a los enemigos de Israel. Podemos leer en el texto histórico judío extra bíblico, primero de Macabeos, en capítulo 13, versículo 51, dice: el día 23 del segundo mes del año 171, entró Simón en la ciudadela entre cantos y alabanza, con palmas y al son de arpas, platillos y cítaras, con himnos y cantos, porque Israel se había visto libre de un terrible enemigo. Y bueno, disculpe, esto no es Judas Macabeo, sino Simón, unos de los hermanos Macabeos. Y el Señor pudo haber aplastado a los enemigos de Israel de la misma forma como los hermanos Macabeos hicieron en contra de sus enemigos en este tiempo 200 años antes de Jesús. Pero no lo hizo. No derrotó a los romanos y no estableció tampoco el reino mesiánico. En el aposento alto, Jesús dijo que no iba a tener la misma cena con los discípulos hasta que lo celebre en el reino. Entonces no lo estableció tampoco el reino. Entonces, si Jesús no estaba entrando en Jerusalén en victoria, ¿qué representó realmente su entrada? Bueno, cuando el Señor Dios estableció la Pascua, dio estas instrucciones. Leemos en Éxodo 12, versículos 3 y 6. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero. Después dice en versículo 6, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. ¿Y quién recuerda aquí cuál día era el día de Ramos? 10. Fue el 10 de Abib. El mismo día en que Dios ordenó a los judíos de apartar el cordero sin mancha. Entonces aquí vemos el domingo de Ramos cayó en el 10º día del primer mes del calendario religioso judío. Ese mismo día las familias estaban apartando corderos sin mancha para sacrificarlos en la Pascua. Y entonces, por un lado, Jesús se presentó como el verdadero Mesías y Rey legítimo de Israel, cumpliendo la profecía también de Zacarías. Pero por otro lado, se presentó como el perfecto Cordero Pascual. Durante los días siguientes, los judíos observaron a sus corderos y aseguraron que estaban sin mancha, porque tenían que apartar los corderos por 4 días. El día 10, el 10º día, tenían que apartarlo y tenían estos 4 días. La razón era para asegurar que verdaderamente eran sin mancha. Tal vez el primer día lo coges y piensas que es sin mancha y pasando unos 2 días se toma cuenta de una manchita que tiene. O toma cuenta que está un poquito cojito, algo así. Y tiene que ya quitar esto de entre los corderos que estaban preparados para ese sacrificio. De la misma manera, los líderes religiosos probaron a Jesús. Dice en Lucas 19 que todos los días estaban trayendo preguntas para intentar atrapar a Jesús. Y era probado de ser sin mancha, calificándolo como el único sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Ese es el significado del Domingo de Ramos. En un sentido podemos decir que fue una entrada triunfal simplemente porque se presentó como el rey de Israel y el Mesías. Pero no era porque estaba estableciendo el reino, ni tampoco porque había derrotado a algún enemigo.
sino más bien porque estaba presentándose quién es el rey y también por qué vino para morir. Para morir. 11 de Abib, lunes, 30 de marzo, 33 después de Cristo. Jesús purificó el templo. En el segundo día de la semana de la Pasión, el Señor limpió el templo por segunda vez en su ministerio terrenal. Regresemos a Mateo y leamos el capítulo 21, versículos 12 y 13. Dice: Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. El Señor hizo lo mismo al comienzo de su ministerio 3 años antes. Si es que recuerdan lo que leímos ahora hace mucho tiempo, casi cerca del comienzo de nuestro estudio de la vida de Cristo. Vimos en Juan capítulo 2 que Jesús entró en Jerusalén, igual también en los días antes de la Pascua, y limpió el templo. Después de 3 años, los sacerdotes, vendedores y cambistas volvieron a sus negocios habituales, mostrando que rechazaban la autoridad y las enseñanzas de Jesús. No sé si nosotros estamos impactados por eso. Jesús mandó a todo este grupo de personas que estaban haciendo un comercio de la adoración a Dios. Y 3 años después es igual. ¿Por qué había un mercado de animales en el templo? Bueno, la Pascua era celebrada por judíos de todo el Imperio Romano. Y muchos de ellos llegaban a Jerusalén sin un animal para sacrificar en el templo. Los sacerdotes les ofrecieron la conveniente solución de comprar animales en el complejo del templo. Parece una buena idea, ¿no es cierto? Llegué ahí, no tengo un sacrificio. Nosotros tenemos una solución. ¿Por qué había cambistas? Bueno, los sacerdotes solo aceptaban ciertas monedas. ¿Y dónde se instaló ese mercado? En la corte de los gentiles. El único espacio donde las personas no judías podían adorar y aprender la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué ofendió eso al Señor? Bueno, en primer lugar, la corte de los gentiles debería haber sido utilizada como lugar de culto para los no judíos. En cambio, los sacerdotes lo convirtieron en un mercado ruidoso. En segundo lugar, el mercado cambió el énfasis del templo, del culto, al comercio. Y en tercer lugar, el mercado explotaba a los pobres y viajeros, de quienes los sacerdotes debían haber mostrado compasión. Sí, los vendían los animales, pero era para negocio, para sus propias ganancias, no era para ayudar. Algo similar sucede durante la Pascua de hoy. Un sacerdocio no bíblico le cobra dinero a la gente para mantener estatuas que violan el segundo mandamiento de los 10. Luego la gente se congrega detrás de estas estatuas, supuestamente en adoración a Jesús, mientras rechazan su palabra. ¿El mercado en el corte de los gentiles honró a Jesús? No. ¿Y por qué no? Porque violaba la enseñanza de Jesús. Hace 3 años entró y Él les enseñó al principio: esto no es mi voluntad, quítalo. 3 años después, estuvo ahí vuelta. Y de la misma forma, ¿crees que seguir los desfiles religiosos encabezados por estatuas honra a Jesús?
Y yo sé que esto a veces es un punto difícil para realmente pensar en nuestros corazones, ¿ya? Lo mismo como el mercado en el corte de los gentiles. Fuera fácil de justificarlo. De decir, no, más bien estamos ayudando a los viajeros. Pero no era la realidad espiritual. Porque incluso rechazaba y ignoraba lo que Jesús mismo dijo era su juicio acerca del tema. De la misma forma, seguir esos desfiles no honra a Jesús. ¿Y por qué no? Porque las estatuas que veneran esos desfiles violan la palabra de Dios. Tan simple. Las Escrituras claramente prohíben hacer estatuas diseñadas para la adoración. Ojalá nuestro corazón fuera sensible a las cosas que ofenden al Señor. Martes, 12 de Abib, 31 de marzo, 33 después de Cristo. Jesús enseñó el discurso del Monte de los Olivos. Después de pronunciar juicios sobre la ciudad de Jerusalén, Jesús enseñó el discurso del Monte de los Olivos. Bueno, vamos a leer solamente una porción porque este discurso es tan largo. Es en capítulos 24 y 25 entero de Mateo, pero vamos a solamente leer de versículos 3 al 8. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús les respondió, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Mucha gente ve el cumplimiento de estas señales en el mundo de hoy, pero Jesús probablemente se estaba refiriendo al periodo de la misma tribulación. ¿Por qué? Porque estas señales coinciden con los primeros 6 sellos de Apocalipsis, capítulo 6. Incluso él dice directamente, específicamente, solo el comienzo de dolores. ¿Ya? Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 se compara los dolores de parto con la misma tribulación. No, es más probable que Jesús aquí está hablando de la misma tribulación aquí y que ninguno de estos tiene que ver con hoy. Podemos estar seguros de que la tribulación aún no ha comenzado. No sé si es que entienden, muchas veces cuando gente cree que estos primeros versículos de Mateo 24 están haciendo referencia a hoy día, es la razón que ya empiezan a pensar también que tal vez ya ha comenzado la tribulación. Pero cuando entendemos que nada de Mateo 24 tiene que ver con hoy día, está mucho más claro por nosotros. Yo sé que esto no es la interpretación más común. Se escucha en los radios, dice que habrá hambre y terremotos. Y ve, hay hambre en la tierra y terremotos. Hermanos, ¿en qué tiempo en la historia humana no había hambre y terremotos? Entonces, obviamente Jesús está hablando de un nivel de hambre y terremotos que es especial, que es aún mayor. Y yo sé que estamos empezando a ver cosas que nos están preocupando, sí. Pero el nivel de destrucción, hambre, terremotos y guerras de la tribulación es a un nivel que la tierra aún no ha visto. Los eventos de la tribulación serán mucho peores que cualquier cosa que el mundo haya visto jamás.
Además, tenemos buenas razones para creer que Jesús raptará a los creyentes antes de que comience la tribulación. Aquí es un diagrama muy simple, solamente demostrando el tiempo en que vivimos hoy la iglesia y el rapto que muy probablemente va a preceder al tiempo de la tribulación en la tierra. Hay muchas muy buenas razones. Una de las más grandes es inminencia. En la palabra de Dios demuestra muy claramente que el regreso de Jesucristo es inminente. No podría ser inminente si fuera después de todos los señales y acontecimientos de la tribulación. Pero hay muchas otras razones y tendremos que estudiarlos otro día. 12 de Abib, miércoles 1 de abril. 33 después de Cristo. Los líderes religiosos y Judas conspiraron contra el Señor. El día siguiente de la semana de la Pasión es famoso por el complot contra el Señor Jesús. Dice en Mateo 26, versículos 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y con engaño tramaron entre ellos prender y matar a Jesús. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Interesante. Más adelante en el pasaje leemos el papel que jugó Judas Iscariote en versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué están dispuestos a darme para que yo les entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, 30 ciclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Yo salté a María de Betania ungiendo a Jesús porque es más probable que este evento ocurrió el sábado antes del Domingo de Ramos. Entonces, en nuestra cronología no es en la semana de la Pasión. Es lo más probable. Bueno, ¿cuál era el significado de 30 piezas de plata? ¿Quién aquí sabe? 30 piezas de plata. En la ley de Moisés, 30 piezas de plata era el valor de un esclavo muerto. Así valoraban a Jesús los principales sacerdotes y los ancianos. Era su manera de mostrarle desprecio. En realidad, sus acciones cumplieron una profecía de 500 años antes, dado por Zacarías. 13 de Abib, jueves 2 de abril, 33 después de Cristo. Jesús y sus discípulos celebraron la Pascua y la Cena del Señor. Luego fue arrestado y soportó 2 juicios judíos. El jueves por la noche era ya el 14 de Abib en el calendario judío, porque el día judío comenzaba al atardecer. Todavía nosotros estamos poniendo la fecha 13 porque es como nosotros entendemos el calendario, ¿ya? Para no confundirles. Junto con otros 2 millones de personas, Jesús y los discípulos celebraron la cena de Pascua en un aposento alto privado. Mataron un cordero sin mancha, lo asaron y prepararon panes sin levadura y hierbas amargas. Después de comer la comida tradicional de la Pascua judía, Jesús instituyó lo que los apóstoles luego llamaron la Cena del Señor. Mateo 26, versículos 26 al 28 dicen, mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados.
Algunas personas enseñan que los cristianos solo deben celebrar la Cena del Señor en la Pascua. Pero Jesús instituyó la Cena del Señor después de la Cena de la Pascua. Y el libro de los Hechos describe a los cristianos celebrando la Cena del Señor diariamente. Entonces no es necesario esperar hasta la Pascua para celebrar la Cena del Señor. Comieron pan sin levadura, que representaba la humanidad sin pecado de Jesucristo. Bebieron vino, que representaba la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz por el perdón de los pecados. Posteriormente, Jesús lavó los pies de los discípulos en Juan 13. Jesús incluso lavó los pies de Judas, el que lo traicionaría. Después Judas se fue y Jesús enseñó el discurso del aposento alto. Enseñó sobre el ministerio venidero del Espíritu Santo y enseñó sobre el rapto de la iglesia en Juan capítulo 14. Luego partió con los discípulos. Capítulo 15. En el fin del capítulo 14 dice de que salgamos de aquí. Mientras caminaban por los jardines fuera de la ciudad, Jesús enseñó sobre la importancia de permanecer en Él, en comunión y dependencia de Él. Y les dio a los discípulos el mandamiento nuevo. ¿Qué era? Sí, y específicamente como Él los ama. Es una grande diferencia. Ya decía en el Antiguo Testamento de amar a tu prójimo. Pero Él agregó, como yo les he amado. Wow. Luego oró por los discípulos y por los creyentes que vendrían a la fe en Cristo a través de su testimonio. Lo que significa que Jesús oró por ti y por mí. Antes de ir a la cruz, estaba orando por nosotros. En el huerto de Getsemaní también oró al Padre por sí mismo. Después Judas condujo de 300 a 600 soldados romanos, acompañados de oficiales judíos a Getsemaní, y arrestaron a Jesús. Tú dices, yo nunca he visto así en una de las películas de Jesús. Yo no sé por qué, porque es claro en griego, la palabra que se ocupa para un cohorte romano es lo que trajo Judas consigo cuando fue al huerto para arrestar a Jesús. Puedes imaginar cuánto los judíos y los romanos temían a Jesús, que trajeron un ejército para arrestarlo. Pero de verdad tiene mucha razón. Incluso, si es que recuerdo bien, es en Mateo, que dice que después de que llegó al templo, que él también estaba haciendo milagros y sanando a los enfermos. Entonces la gente otra vez tenía una demostración de la omnipotencia de Jesús. Tiene mucha razón que tenían temor. Pero esa noche Jesús soportó 2 juicios judíos. Anás, el sumo sacerdote legítimo según la ley judía, lo juzgó, y luego lo juzgó Caifás, el sumo sacerdote elegido por Roma. Viernes, 14 de Abib. Viernes 3 de abril, 33 después de Cristo. Jesús soportó un tercer juicio judío y 3 juicios romanos antes de morir en la cruz por los pecados del mundo. Finalmente, el Sanedrín judío juzgó a Jesús al amanecer y lo condenó a muerte. Entonces, primero lo llevaron a la casa de Anás, que todos los judíos respetaron y reconocieron como el verdadero legítimo sumo sacerdote. Lo condenó. Lo mandó a Caifás, que era su cuñado, pero elegido por Roma ser el sumo sacerdote, el que tuvo el puesto oficial. Lo condenó. Pero según la ley judía no podían condenarlo en la mitad de la noche. Entonces al amanecer reunieron, aunque no todos, los del Sanedrín, y lo juzgaron y condenaron a muerte.
En el curso de estos 3 juicios judíos, Anás, Caifás y el Sanedrín, los líderes de Israel quebrantaron 22 leyes del mismo Sanedrín. 22 leyes del mismo Sanedrín. Un ley tras otro, ellos quebrantaron simplemente para que el caso salga como ellos querían. Por su misma ley, ellos deberían haber simplemente dejado el caso. En ese momento, en lugar de apedrear a Jesús, los líderes religiosos llevaron a Jesús ante Pilato, el procurador romano de Judea. Para los judíos, cuando ellos leyeron lo que escribió Mateo especialmente, estaban sorprendidos. Porque en este momento hubiera sido fácil para los judíos simplemente cogerlo y apedrearlo. Pero como esperaron hasta que ya empezó ahora la Pascua, ellos mismos no querían hacerlo, no querían la sangre en sus manos. Ellos querían más bien encargar todo esto a los romanos y mediante esto cumplió la profecía bíblica y dio el tiempo para Jesús recibir los pecados de toda la humanidad en la cruz. Si Judas se hubiera quedado con ellos, también habría presentado él mismo una acusación ante Pilato. Pero Pilato tuvo que pedir acusaciones oficiales a los líderes religiosos. Leemos en Lucas 23:2, y comenzaron a acusar a Jesús diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto a César y diciendo que él mismo es Cristo, un rey. Ahora, ¿por qué a Pilato le importaba lo que decían los judíos? Bueno, si fuera en 30 después de Cristo, una de las 2 fechas más populares para la crucifixión, puede ser simplemente que en general Pilato tuvo preocupación en general. Pero si la crucifixión realmente sucedió en el año 33 después de Cristo, entonces Pilato habría temido que los judíos lo acusaron de deslealtad a Roma, porque el emperador Tiberio mató al aliado político de Pilato, Lucio Sejano, por sedición en el año 31 después de Cristo. Y esto tendría bastante razón, porque en otras ocasiones se vio bastante bravo Pilato, y sin importar lo que pensaron o cómo sintieron los judíos, casi sin ningún remedio que ellos tenían en contra de él, porque en este momento ya tuvo tanto temor, puede ser, aunque no puedo decir de una forma dogmática, pero si realmente era 33 después de Cristo la fecha, él ya estaba en un tiempo de bastante temor en su oficio como procurador, porque recientemente su amigo que le protegía del emperador había muerto por sedición contra el trono de Roma. A las 9 de la mañana, los soldados romanos crucificaron a Jesús al mismo tiempo que los sacerdotes en el templo ofrecían el sacrificio nacional de Israel para la Pascua. En ese mismo momento estaban haciendo el sacrificio de la mañana, para el pueblo específicamente. El lugar donde lo crucificaron se llamaba Calvario o Gólgata, que significa el lugar de la calavera. 3 horas después, la oscuridad cubrió la tierra, como leemos en Mateo 27, 45 al 46. Desde la hora 6 hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y alrededor de la hora 9 Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los evangelistas contaban las horas del día desde la salida del sol. Por lo tanto, la hora 6 fue las 12 del mediodía. Justo en el momento en que el sol debería haber brillado más, la oscuridad cubrió la tierra y continuó hasta las 3 de la tarde esa oscuridad.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es fue una declaración proléptica. Tú dices, ¿qué es una declaración proléptica? Bueno, una declaración proléptica es una declaración que indica que algo sucederá en breve. Juan tuvo bastante cuidado de citar muchas de las declaraciones prolépticas del Señor. Parece que estas declaraciones tenían un significado muy especial para él, entonces él anotaba con mucho cuidado. Como cuando Jesús dijo que ahora ya era glorificado, pero hablando cuando ya habían salido del aposento alto, orando al Padre, como si ya hubiera resucitado, aunque aún todavía ni había ido a la cruz. Aquí, en otras palabras, consumado es, señaló que estaría consumado en el momento en que entregó su espíritu. Era tan cierto en un momento que ya iba a morir que dijo: terminado es. Lucas registró las últimas palabras del Señor en Lucas 23:46. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Después de que la oscuridad cubriera la tierra, estas fueron las últimas 4 frases de Jesús en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo podemos entender mejor todo lo que pasó? Primero, podemos entender por lo que dijo Jesús. Pero para entender mejor, vamos a ver qué explicó el apóstol Pedro después. En 1 de Pedro 2:24 leemos: el mismo Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. 1 de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, cuando él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O por qué me has abandonado? Él dijo eso porque el Padre derramó nuestros pecados sobre él en la cruz. Su propio Hijo. Y Jesús llevó nuestro pecado y nuestra vergüenza en la cruz. Y sufrió la paga del pecado en nuestro lugar. Y la paga del pecado es la muerte. Pero en este caso estamos hablando de muerte espiritual. Fue separado del Padre como resultado de nuestros pecados. Nosotros nacemos muertos espiritualmente, alejados o separados de Dios en espíritu. Pero Jesús de repente experimentó la separación espiritual por primera vez en su naturaleza humana. Jesús nunca gritó durante su sufrimiento físico. A veces yo he visto en las películas de Jesús que tienen cuando están poniendo los clavos, él ya gritando. Y me da pena verlo porque más bien dice como oveja delante de los esquileros que no abrió su boca. Jesús no gritó hasta que dicen las Escrituras que lo hizo. Y gritó, él clamó angustiado por estar separado del Padre como nuestro sustituto. Sí, él fue azotado. Es la verdad que le pusieron una corona de espinas, que lo golpearon con varas. Es la verdad.
Y esto fue doloroso. Lo clavaron en una cruz. Pero más lo dolió ser separado de su Padre. Hace 1990 años Jesús nos tenía a usted y a mí personalmente en mente cuando murió en nuestro lugar en la cruz. Imagine por un momento que todo pecado de la historia humana fue derramado sobre Jesucristo y juzgado. Puedes imaginar desde el primer pecado de Adán y Eva hasta hoy en día, incluso el futuro milenio, que todos estos pecados eran cargados en Jesucristo en la cruz y juzgados. Cuando Él clamó consumado es porque cargó con el peso de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Consumado significa pagado por completo. Sí. ¿Qué significa consumado es? Pagado por completo. Como resultado, no queda nada por pagar. No hay nada que podamos agregar a su muerte y nada que podamos quitarle tampoco. Jesús proporcionó salvación y perdón por completo a través de su sacrificio en la cruz. Cuando encomendó su espíritu en las manos del Padre, se hizo vivo en el espíritu. Inmediatamente fue restaurado a la plenitud de su vida espiritual con el Padre. Eso es de lo que estaba hablando Pedro. Y por nosotros por un momento no pareciera importante, pero él apuntó ese principio porque para él era importante. Jesús, un momento. Jesús estaba separado del Padre, pero cuando terminó la obra y murió físicamente para que sea completo la totalidad de su muerte espiritual y física, en este momento estaba restaurada la comunión con el Padre. Porque de verdad fue hecho. Su espíritu fue la presencia del Padre, su alma fue al lado del paraíso del Hades en el corazón de la tierra, y José de Arimatea y Nicodemo sepultaron su cuerpo en el jardín cerca del Calvario. Sábado. 15 de Abib, sábado 4 de abril 33 después de Cristo. Los judíos celebraban el primer día de los panes sin levadura y el sábado semanal a la vez, mientras los líderes religiosos aseguraban la tumba. Podríamos leerlo en Mateo, pero por un momento quiero hablar acerca de algo. A veces los maestros imaginan que Satanás y sus demonios estaban celebrando su victoria sobre Cristo ese sábado. Pero con seguridad, Satanás y sus demonios sabían que habían perdido la batalla más importante de la historia del mundo. Los únicos que no sabían eran las personas. Eran los pobres discípulos con temor, pero porque no creían lo que Jesús les había ya dicho. Más tarde el apóstol Pablo explicó en Colosenses 2, 13 al 15. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquí, el documento de deuda era la deuda de nuestro pecado ante Dios. Yo sé que en tiempos pasados yo he relacionado lo que dice aquí con la ley, pero hermanos, yo estaba equivocado.
hace referencia a nuestra deuda de pecado ante Dios. Son dos diferentes interpretaciones, pero yo he quedado convencido de que esta es la más precisa. Jesús efectivamente canceló ese documento de deuda a través de su muerte en la cruz. También eliminó sus demandas legales, decretos contra nosotros, que es la muerte espiritual. Como resultado, a pesar de haber nacido espiritualmente muertos, podemos llegar a ser poseedores de vida eterna. Podemos tener todos nuestros pecados perdonados, pasados, presentes y futuros. Y podemos llegar a ser hijos de Dios y herederos con Cristo de toda bendición en los lugares celestiales. ¿Cómo llegamos a ser poseedores de la vida eterna? ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo, sí, creyendo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y a través de su muerte en la cruz, Jesús también despojó a las fuerzas de Satanás, haciendo un espectáculo público de ellos y triunfando sobre ellos. ¿No estaban celebrando? No sé, puede ser que estaban llorando. Satanás y sus demonios sabían que si Jesús lograba morir por los pecados del mundo, Satanás ya no podía usar la muerte para separarnos de Dios. Por eso inspiró a las personas al pie de la cruz para que se burlaran de Jesús y trataron de convencerlo de que bajara de la cruz. No recuerden cómo las personas estaban diciendo: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz. Era ilógico, pero estaban diciendo con propósito, inspirados por Satanás para que Jesús no muera por los pecados del mundo. Pero Jesús cumplió la voluntad del Padre y murió por ti y por mí. En algún momento del sábado, el alma humana de Jesús viajó al abismo, también conocido como Tártaro, y hizo la proclamación victoriosa a los ángeles caídos encarcelados ahí. Basta decir que Satanás y sus demonios no estaban contentos. Domingo 16 de Abib, domingo 5 de abril, 33 después de Cristo. Jesús se levantó de la muerte antes del amanecer en el día de las primicias. Entre la noche del sábado y la mañana del domingo, Jesús se levantó de la tumba antes del amanecer. Cuando las mujeres llegaron al sepulcro, un ángel dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y eso es lo que celebraremos el próximo domingo, la resurrección de Jesucristo. La Semana Santa dejó una cruz vacía y una tumba vacía. La cruz vacía nos dice que Jesús pagó todo y ofrece gratuitamente la salvación a cualquiera que simplemente confía en Él y en su muerte y resurrección para la salvación personal. La tumba vacía nos dice que Jesús es verdaderamente Señor y Dios, y que su oferta de justificación y vida eterna es genuina. Debido a que Él vive, podemos recibir la vida eterna por medio de la fe en Él, sabiendo que tenemos salvación por su muerte y resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre en el cielo, gracias por inspirar a los autores de los 4 evangelios de dar tanta información acerca de esta semana tan importante en la historia humana. Gracias, Padre, por dar tu Hijo en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por tomar nuestro lugar. Gracias por amarnos tanto. Y gracias por esta oportunidad de reunir juntos y de estudiar estas verdades y de meditar
en estas verdades. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios use estas verdades para transformar nuestros corazones, para vivir por Él que murió por nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Jesús es el único sacrificio perfecto por los pecados del mundo.